Bueno, ahora vamos a comenzar con la parte de inmunología y vamos a dar un repaso general de lo que van a ser los antígenos, estas sustancias capaces de generar una respuesta inmune. Así que vamos a pasar directamente a esto. Voy a eliminar de momento este título y voy a poner el libro. Ujú. Y bueno, de manera general vamos a definir que los antígenos van a ser una molécula que genera anticuerpos, de ahí el nombre de Antibody Generator. Esta va a ser toda sustancia capaz de ser reconocida como extraña, vale la redundancia, por el sistema inmune. Y aquí tenemos que hacer una diferencia entre lo que es un antígeno y lo que es un inmunógeno. De esta forma, un inmunógeno es un tipo de antígeno que es capaz de inducir una respuesta inmune, ya sea humoral o celular. ¿De acuerdo? A esto se le conoce como inmunogenicidad. Entre más inmunogenicidad tenga un antígeno, mayor va a ser la respuesta que nos genere. Este tipo de antígenos en general pueden llegar a unirse a ciertos anticuerpos o ciertos receptores de linfocitos T, también conocidos como TCR, pero no necesariamente pueden generar una respuesta inmune. Y siendo este el caso, entonces hablamos de lo que es un apteno, ¿de acuerdo? Un apteno va a ser una molécula de bajo peso molecular que eh, puede llegar a unirse a otras moléculas, otras proteínas de mayor peso y formar un inmunógeno. Pero digamos que un apteno por sí solo no puede ser un inmunógeno. Y de esta manera podemos observar, por ejemplo, que una molécula chiquita como esta de aquí no va a ser capaz de generar una respuesta inmune porque es de muy bajo peso molecular. Sin embargo, cuando se junta con otra molécula de mayor peso molecular, bueno, entonces ahora sí es capaz de generar una respuesta inmune. A esto se le conoce como apteno, ¿de acuerdo? A esta molécula chiquita. Y a esta molécula que le va a ayudar se le conoce como molécula carrier o acarreador, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a hablar de lo que es, por ejemplo, una bacterina de manera general. Una bacterina va a ser una sustancia, un inmunógeno, que es llevado a cabo a través de lisis de diferentes bacterias y diferentes componentes bacterianos, diferentes antígenos bacterianos. Y tenemos que, por ejemplo, el antígeno F es básicamente del pili. Tenemos el antígeno K que viene de la cápsula. Tenemos el antígeno O que viene de la pared o también conocido como antígeno somático. Y el antígeno H que viene de flagelo. ¿De acuerdo? Esas son algunas sustancias, algunos antígenos que son capaces de reconocer e inducir una respuesta inmune. ¿De acuerdo? Básicamente una bacterina va a ser una vacuna a través de bacterias. Nada más. Y bueno, ahora vamos a empezar a hablar de lo que es los determinantes antigénicos y cómo estos pueden ser interpretados en inmunología. Los determinantes antigénicos van a ser aquellas sustancias, perdón, sitios en donde los antígenos van a ser reconocidos por un anticuerpo o un linfocito T específico y van a estar constituidos por 10 aminoácidos. Esto se le conoce también como epítopo, ¿de acuerdo? Entonces, para más fácil, yo lo voy a llamar epítopo. Pero recordemos que un epítopo es un determinante antigénico. Usar los términos es indistinto, son sinónimos. Entonces aquí tenemos una diferencia entre un epítopo y un parátopo, que en general es lo mismo, solamente que actúan a nivel diferente. Y para explicar esto, voy a dibujar o intentar dibujar
un anticuerpo, ¿de acuerdo? Imaginemos que eso es un anticuerpo, digo imaginemos porque no me sale, y esto es un antígeno. Antígeno que se abrevia de manera general como AG y un anticuerpo que se abrevia de manera general como AC. Esta zona de aquí, esta zona de azul y esta zona que voy a dibujar de color verde van a ser los sitios donde van a actuar o van a interaccionar esos antígenos y esos anticuerpos. Si el sitio del antígeno interacciona con el anticuerpo, entonces se le conoce como epítopo. Si el sitio donde reacciona es es del anticuerpo, se le conoce como parátopo. Por lo que por lo vemos es básicamente lo mismo, solamente que depende de el lugar donde se esté viendo, si es del antígeno o si es del anticuerpo. Nada más. Y hablando justamente de esto, podemos hacer énfasis ahora en lo que es la valencia antigénica o la valencia de un antígeno. Básicamente van a ser los sitios, o perdón, el número de moléculas de anticuerpos que pueden llegar a unirse a una molécula de antígeno hasta su saturación. ¿De acuerdo? Si se puede unir hasta 2 moléculas, entonces tiene una valencia de 2. Si se puede unir a 5, de 5, entre otros. Otro punto importante van a ser que los antígenos tenemos, o de manera general podemos decir que hay de dos tipos. Los antígenos solubles, digo de manera general porque ahorita vamos a ver que hay más, y los antígenos particulados, ¿de acuerdo? Estos antígenos solubles y particulados van a tener diferentes reacciones cuando se unen, de acuerdo a un anticuerpo. Entonces el antígeno soluble se convierte en insoluble y precipita. Y el antígeno particulado, si se une a un anticuerpo, entonces aglutina, formando de manera física como mallas, como grumos, por ejemplo en la prueba de tarjeta. Entonces ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de determinantes antigénicos o epítopos, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer énfasis en el último. Primero, vamos a hablar del antígeno o del determinante antigénico conocido como secuencial o lineal, ¿de acuerdo? Este antígeno secuencial o lineal van a depender, obviamente, de la secuencia de aminoácidos o monosacáridos, en el caso de algunos antígenos constituidos por carbohidratos, algunas proteínas primarias, que van a estar formadas también por residuos de aminoácidos, los cuales, como dice su nombre, van a estar de manera secuencial, van a estar dispuestas de una sola manera, digámoslo así, y van a ser reconocidas como tal. Si se rompe esa secuencia, entonces el antígeno ya no se puede responder, o más bien ya no se puede reconocer. Tenemos posteriormente el antígeno conformacional. Este antígeno conformacional va a ser aquel que puede ser susceptible a efectos de deformación o desnaturalización y van a depender de la forma determinada del antígeno eh, para poder unirse a su anticuerpo o a su receptor. De esta manera, por ejemplo, vamos a ver, tenemos un determinante antigénico que puede ser este, por ejemplo. Ese va a ser nuestro determinante antigénico, nuestro epítopo, que posteriormente a una lisis, por ejemplo, no sé, hizo mucho calor, el antígeno se desnaturalizó, entonces ya pierde la forma, entonces ya no tiene la misma forma que antes. Entonces, aunque quisiera unirse a su antígeno, o a su anticuerpo, mejor dicho, pues ya no podría. Ahora tenemos el último, que se le conoce como neoantígeno.
Neo viene de nuevo, antígeno ya dijimos de que viene, y van a ser epítopos antigénicos que van a resultar de la lisis de una proteína. Y esto es de la misma manera que la anterior. Supongamos que aquí tenemos nuestra proteína, ¿no? Y esto va a ser nuestro determinante antigénico. Pasa mucho calor o una enzima o lo que sea, ocurre una lisis y ahora este sitio, que vamos a ponerle que se va a unir aquí. Este sitio entonces ahora después de la lisis cambia conformacionalmente y ahora sí es capaz de unirse aquí. Por eso se le conoce como neoantígeno, porque proviene de un nuevo antígeno, digámoslo así. ¿De acuerdo? Son términos muy sencillos que solamente hay que repasar para entenderlos y no confundirnos. Entonces, vamos a hablar ahora de las diferentes capacidades inmunogénicas que tienen los antígenos para poder ser reconocidos como tal. Entre más ajeno sea un antígeno de nuestro organismo, es decir, entre más sea la diferencia de las proteínas propias a las del microorganismo, por ejemplo, mayor va a ser la respuesta inmunogénica. Si la naturaleza es más compleja, también la respuesta inmunogénica es mayor. Si el peso molecular es muy alto, pues también la respuesta inmunogénica va a ser mayor. A diferencia de como si pasara que si el antígeno es muy similar a lo que tenemos en nuestro organismo, pues no va a ser igual. Si es de la misma naturaleza o una naturaleza muy simple, como por ejemplo ácidos nucleicos, pues no va a ser tan bien reconocida. Y si tiene bajo peso molecular, también va a ser poco probable que sea reconocida. Y con bajo peso molecular me refiero a menos de 2500 kilodaltons, más o menos. Y tenemos ahora diferentes tipos de antígenos debidos a su naturaleza, ¿de acuerdo? Tenemos aquellos conocidos como aloantígenos o aloanticuerpos. Estos van a ser antígenos que van a diferir entre individuos de una misma especie, pero van a ser genéticamente diferentes. Por ejemplo, los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos vienen de una misma especie, por ejemplo en el humano tenemos diferentes tipos de grupos sanguíneos que van a diferir entre un organismo a otro. No todos los humanos tenemos los mismos tipos de sangre, pero somos de la misma especie. El autoantígeno va a ser aquel que es un antígeno, va a ser presente en las células del mismo individuo, ¿no? Los antígenos ocultos o también de acceso, perdón, de órganos inmunoprivilegiados van a ser aquellos antígenos que van a estar excluidos del contacto del sistema inmune, como por ejemplo aquellos que están en el cristalino, por eso se dice mucho, ¿no? Que el ojo es ajeno al cuerpo, que el cuerpo no sabe que existe, el cerebro y el testículo porque los espermatozoides generados ahí van a ser reconocidos como cuerpos extraños, al fin y al cabo no son del organismo porque su fin es estar fuera. Los antígenos tumorales son otro tipo de antígenos que van a ser expuestos en muchas células de tipo tumoral que presentan en la membrana moléculas específicas para que puedan ser reconocidas por el sistema inmune y así puedan ser detenidas. Sin embargo, este proceso no es perfecto, ya que si lo fuera, pues no tendríamos problemas de cáncer, ¿no? Tenemos antígenos heterófilos, que van a ser aquellos presentes en varias especies de animales y que son compartidas por bacterias, hongos y vegetales, entre otros. Como mencionamos al principio, por ejemplo, los ácidos nucleicos. Todos tenemos ácidos nucleicos. Las bacterias, los virus, los humanos, los animales, las plantas, todos tenemos ácidos nucleicos. Entonces, eso sería un antígeno heterófilo. Tenemos también los antígenos de reacción cruzada, que van a ser algunos anticuerpos que pueden reaccionar con moléculas
que no han em, obrado como antígenos, pero que se asemejan en su estructura a estos y confunden los anticuerpos. Y aquí sí me voy a detener un poquito para que esto quede más claro. Imaginemos que este es nuestro antígeno de, em, que no sé, de viruela bovina, por ejemplo. Este va a inducir anticuerpos que tienen esta forma, supongamos, ¿no? Se complementan. Este va a ser nuestro anticuerpo. Y ahora tenemos un antígeno de viruela humana, que va a ser de esta forma. Vemos que es similar, a lo mejor este es un poquito más delgado, más ovalado, y que puede llegar a ser reconocido por nuestro mismo anticuerpo. ¿Por qué? Porque presenta una similitud en estructura y en naturaleza. Ambos siguen siendo del mismo género, son virus de viruela, pero solamente cambia la especie. En uno es humano y el otro es bovino. Entonces, por su similitud antigénica, hay una reacción cruzada. Es decir, si yo vacuno a una persona con viruela bovina, también puedo llegar a generar anticuerpos capaces de responder ante viruela humana y viceversa. Si yo hago esto con viruela humana, también genero resistencia contra viruela bovina. Eso se le conoce como reacción cruzada. Y los ejemplos más sencillos es justamente este de viruela, también el virus del sarampión con el distemper canino. Y tenemos también, por ejemplo, Mycobacterium bovis con Mycobacterium tuberculosis, por mencionar algunos. Y tenemos los alergenos como último tipo de antígeno. Estos van a ser capaces de inducir una respuesta inmune, solamente en individuos predispuestos genéticamente. Por ejemplo, un individuo que es alérgico al polen va a tener o va a tender a generar respuestas inmunes cuando tiene contacto con el polen. Pero no todas las personas son alérgicas al polen. ¿Por qué solamente algunas? Bueno, porque son o porque su sistema inmunológico está dispuesto genéticamente a ser alérgico a ese tipo de sustancia. Por eso cada quien es alérgico a una sustancia diferente. Bueno, ya mencionamos esto, pero la naturaleza química es un factor muy importante para que el antígeno sea un buen inmunógeno. Y de manera general podemos decir que las proteínas son más inmunogénicas que los carbohidratos. Los carbohidratos son más inmunogénicos que los lípidos y los lípidos que los ácidos nucleicos. Sin embargo, hay excepciones, por ejemplo, por el lipopolisacárido. Este, al no ser una proteína, pues podríamos decir que no es tan inmunogénico. Sin embargo, este compuesto en específico, el lipopolisacárido, es altamente inmunogénico. El tamaño molecular también afecta, pues aquellas moléculas de muy bajo peso molecular, ya lo mencionamos, no van a ser capaces de actuar como un inmunógeno, conocidas como aptenos, ¿no? Y hablamos del término inmunogenicidad y también hablamos del término antigenicidad. Inmunogenicidad, capaz de ser un inmunógeno, capaz de activar una respuesta inmune. Antigenicidad, capaz de ser reconocida como un antígeno. Punto. Algunos factores asociados a la antigenicidad puede ser, por ejemplo, la genética del hospedero, ya dijimos en alergias, estabilidad química, extraño al organismo, qué tan ajeno es, la dosis, la complejidad química, el tamaño peso molecular y la vía de administración. La dosis generalmente es una dosis intermedia ya que si ponemos mucho podemos entrar en agotamiento inmunológico o si ponemos muy poco puede no inducir una respuesta inmune. Las vías de inoculación depende del tipo de patógeno porque,
porque tienen diferentes tropismos. Los adyuvantes generalmente ocupamos que sean de lenta liberación, ya que da más tiempo al sistema inmune de responder. La forma, ya dijimos que es mejor que sea particulado, ya que si es soluble se puede diluir en líquidos tisulares y tiene que tener una buena interacción con el complejo mayor de histocompatibilidad. ¿De acuerdo? Esto ya lo mencionamos, pero bueno, un adyuvante va a ser una sustancia que va a ser mezclada con el antígeno, con el inmunógeno, para generar o aumentar la respuesta inmune. Estos son componentes vitales en todas las vacunas, generalmente, y van a convertir antígenos proteicos solubles en material particulado, el cual puede llegar a ayudar a retener ese antígeno en el cuerpo y promover más rápidamente la ingestión de este por células presentadoras de antígeno, como cuáles: células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. Y algunos tipos tenemos el antígeno incompleto de Freud, el antígeno completo de Freud, que básicamente el primero es una emulsión con agua, aceite y agua. El segundo es una emulsión de aceite en agua con una micobacteria muerta. El antígeno de Freud con MDP o dipéptido de muramil, el cual es básicamente lo mismo, solamente que además de la micobacteria muerta se le añade este dipéptido. También tenemos los ISCOMs, que son básicamente adyuvantes que simulan una infección viral porque pueden llegar a penetrar directamente al citosol de las células, como lo haría un virus. Tenemos el alum, que es básicamente hidróxido de aluminio, y entre otros, ¿de acuerdo? Y bueno, de manera general vamos a ejemplificar, mejor dicho, algunos tipos de unión de antígeno-anticuerpo para poder concluir con este tema de antígenos. Tenemos la unión de tipo meta, que digamos que es la unión perfecta. Pues vamos a ponerlo así, medio feo, pero se entiende. Entonces la unión es de manera perfecta. El antígeno, que sería el azul, puede unirse de manera perfecta con nuestro anticuerpo o nuestro receptor. Tenemos el tipo para, que básicamente es como si el anticuerpo, el antígeno, se uniera de manera chueca, como si estuviera al lado, por eso el nombre de para. Vamos a quitar esto. De tipo para, que vamos a intentar dibujar lo mismo, el mismo receptor, para el mismo anticuerpo, bueno, antígeno, solamente que ahora este no es capaz de reconocerse totalmente. Y tenemos el último, el cual es conocido como orto, ¿de acuerdo? Este, de igual forma, sí es capaz de ser reconocido por nuestro receptor, pero no del todo. Vemos como que se queda casi interactuando, pero no del todo. Obviamente, entre mayor sea la similitud, entre mayor sea la apariencia, entre mayor sea esta interacción antígeno-anticuerpo, más fuerte es la respuesta. Y bueno, de manera general podemos decir que este tema de antígenos queda concluido. No es un tema complejo, es un tema bastante simple que tiene algunas terminologías que pueden llegar a ser confusas, por lo tanto es bueno darle una que otra repasada, pero no es complicado, es bastante digerible y solamente hay que irlo reforzando poco a poco.